Agradecemos la participación de los panelistas y continuamos con la sesión número 4, acceso a mercados e internacionalización. Para esta sesión, en representación del ingeniero Jonathan Ríos, estará el señor Cristian Ruiz, quien actuará como moderador, a quien cedemos la palabra. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Ruiz, vengo en representación del director Jonathan Ríos y ahora vamos a tocar la dimensión 7, acceso a los mercados e internacionalización. Voy a comentar dos párrafos que me parecen muy interesantes de la publicación del estudio. Es que solo el 2 al 8% de las pequeñas empresas en los 7 países latinoamericanos del estudio se involucran en la exportación directa e indirecta. Y el 25% lo hacen las grandes empresas. Tenemos una gran brecha acá. Y lo segundo es que las pymes latinoamericanas exportadoras representan solo el 5% del valor de las ventas externas. Sin embargo, representan el 25% de la fuerza laboral. Esto hace que me pregunte cuáles de las 5 subdimensiones de la dimensión número 7 explican mejor la brecha de actividades de exportación entre las pequeñas y grandes empresas, y si la fuerza laboral tiene una relación directa a las exportaciones de una empresa. Doy pase a Ana Wiersma, analista de políticas para América Latina y el Caribe, Secretaría de Relaciones Globales de la OECD, para que haga su intervención. Bueno, muchas gracias y de verdad esta fue exactamente mi introducción, porque yo creo que es muy interesante esa información también. Yo tengo aquí en mi diapositiva exactamente sobre esta brecha, porque de verdad es algo interesante para explicar la situación de América Latina, y es un poco parecido a esa situación con productividad también. Es decir que no es que es un fenómeno extraño que hay una brecha entre los pymes que están exportando y las grandes empresas. Creo que en cada país del mundo es más común de que las grandes empresas están la mayoría de los exportadores, del valor exportado y los pymes menores, pero similarmente con esa brecha de productividad. Este es un fenómeno que es un poco más dramático en el caso de América Latina, como ya explicamos. Pues sí, obviamente necesitamos saber qué está pasando con eso, y obviamente hay un rol para el sector público para apoyar aún más a los pymes para ser exitosos en expandir sus mercados, expandir sus oportunidades a través de actividades de exportación, si indirectas o directas. Pues esta dimensión tenemos 5 subdimensiones, y como no tenemos mucho tiempo y estamos a nivel regional aquí, creo que me voy a enfocar un poco más en la última subdimensión, que es sobre integración regional. Y me voy a hacer eso también porque los resultados son muy interesantes aquí. Bueno, solo para resumir un poco sobre las otras subdimensiones, tenemos uno sobre programas de apoyo más generales a la internacionalización, otro sobre facilitación de comercio, un tercer sobre uso del comercio electrónico. Y dentro de esas 3 primeras subdimensiones, hemos visto que hay muchos esfuerzos programáticos también recientes, como en el caso de la dimensión 6, para apoyar a las pymes a internacionalizar. Normalmente hay 3 categorías. Hay programas de formación solamente, y normalmente esos son programas de formación muy integradas, en que hay una etapa preliminar, una etapa intermedia y también una etapa avanzada, y los pymes necesitan hacer un diagnóstico para pasarles dentro de diferentes módulos de apoyo para apoyarse para internacionalizar aún más. La situación es similar para el uso del comercio electrónico. Hemos visto que la mayoría de los países ya tienen una amplia gama de proyectos
son recientes, pero están entrando aún más en fase de implementación. Y también es interesante ver que un poco en contraste con la situación de la dimensión 2, cuando estamos utilizando indicadores de la OCDE para medir la situación de facilitación de comercio en cada uno de esos 7 países, el desempeño es relativamente bien. Yo tengo aquí los 4 indicadores seleccionados que hemos utilizado dentro de esta evaluación de los indicadores de facilitación de comercio de la OCDE. Y como ustedes pueden ver, no hay como una gran diferencia entre el promedio de la OCDE, que es al derecho de la diapositiva, y el desempeño de cada uno de esos 7 países. Pues eso está diciendo básicamente que hay que ya existe un ambiente de facilitación comercial generalmente favorable en cada uno de esos 7 países. Todavía hay espacio para mejorar, pero estamos en un ambiente favorable ya. También tenemos esta subdimensión sobre estándares de calidad y finalmente sobre aprovechando los beneficios de la integración regional. Bueno, para enfocarme un poco más en esta última subdimensión, hemos visto que cada uno de los principales bloques comerciales regionales a los que pertenecen a estos 7 países, es decir, la Comunidad Andina, la Alianza del Pacífico y también Mercosur, durante la última década, cada uno de estos bloques han desarrollado marcos institucionales con programas específicos para apoyar el desarrollo de las pymes. Específicamente, cada uno de estos bloques tienen grupos de trabajo específicos sobre el desarrollo o la integración productiva de las pymes. Normalmente esos grupos están haciendo esfuerzos focalizados en cadenas de valor, facilitación del comercio, la promoción de exportaciones y el desarrollo empresarial. Sin embargo, hemos visto que hay una organización un poco diferente de las actividades a este nivel de bloque regional que a nivel nacional. Es decir, que estrategias multianuales no son comunes. Normalmente esos grupos están respondiendo a como mandatos anuales, presidenciales pro tempores que están cambiando, que están moviendo cada año con prioridades un poco diferentes de cada uno. Y pues esos grupos normalmente necesitan encontrar financiamiento. Eso no está alineado a un presupuesto centralizado, alineado a una estrategia multianual. Y relacionado con eso, el monitoreo y evaluación cuantitativo de esos esfuerzos a nivel de bloque regional comercial no son tan comunes como están a nivel nacional. Pues en términos, yo tengo los puntajes a nivel de dimensión aquí. Como ustedes pueden ver, los 7 países se encuentran en una etapa relativamente más avanzada de desarrollo en este área en relación con otras dimensiones del estudio, porque normalmente se puede encontrar un sólido respaldo político a la promoción de exportaciones destinadas a pymes mediante la formación y, en menor medida, el apoyo financiero subvencionado, una sólida infraestructura de facilitación de comercio en vigor, con programas específicos para reducir la carga de los pequeños exportadores, apoyo específico a las pymes para incorporar el comercio electrónico en sus operaciones y adherirse a las normas de calidad, y agendas de desarrollo de las pymes que están alineados con los esfuerzos de integración regional. Pero como podemos ver a nivel de subdimensión, el promedio en esta última subdimensión sobre la integración regional es obviamente un poco más bajo que los otros, en que los esfuerzos son un poco más incipientes a nivel de estos bloques regionales y que no cuentan con esa buena como estructura de estrategias multianuales, con robustos planes de acción, con monitoreo y evaluación que están alineadas a esos esfuerzos. Pues en términos del camino a seguir, especialmente con la integración regional, hemos notado que las medidas de apoyo a las pymes hasta la fecha
no han sido vinculados al desarrollo de cadenas regionales de valor prioritarias, con la excepción de Mercosur, en que ellos tienen varios, eso es como la orientación principal de su grupo de desarrollo productivo y también sus intervenciones en el ámbito para apoyar a las pymes a nivel de bloque regional. También hemos visto en términos de una oportunidad clave que los países miembros de cada uno de los bloques tienen medidas de apoyo a las pymes a nivel nacional en áreas de políticas similares, pero obviamente hay métodos variables de su prestación. Y finalmente, como yo fui diciendo, especialmente a bloque regional, hemos notado que el monitoreo de indicadores claves de rendimiento a nivel estratégico es prácticamente inexistente, y también que se carece de informes públicos en línea sobre el trabajo de estos grupos. Nosotros sabemos muy bien que ustedes están diciendo, pero fue interesante, especialmente en esta parte de evaluación. Normalmente durante el cuestionario ustedes están proporcionando enlaces a sitios web, ¿no? A nosotros. Pues encontrar nuestro programa de apoyo en esta área, aquí es un sitio web. En el caso de los bloques regionales fue información privada, en la mayoría de los casos. Fue resúmenes de grupos de trabajo, y cuando me voy al sitio web fue un trabajo de un día para encontrar la información pública sobre estos esfuerzos. Pues hay una brecha de información un poco más sustantiva a ese nivel de bloque regional para comunicar a su gente todos de estos esfuerzos que ya están iniciando, que ya están pasando, pero no son tan bien publicados que en el caso de los programas de apoyo a nivel nacional. Bueno, en términos de recomendaciones, y por ese caso, la mayoría de las recomendaciones que tenemos a nivel regional están enfocados en esta última subdimensión de integración regional. Y estamos recomendando que los bloques regionales están invirtiéndose en la recopilación de información sobre cadenas regionales de valor y oportunidades a nivel de bloque comercial, y desarrollando programas de apoyo a las pymes sobre esta base. Y esto también es relacionado a este punto de que aprovechar el desarrollo de las pymes para la transformación productiva a nivel nacional, pero también a nivel subregional y regional, requiere un proceso informado de selección y priorización que debe estar alineado con el desarrollo de cadenas regionales de valor con oportunidades claves. Otra recomendación que tenemos es para invertir en estudios para aprender mejor de los otros miembros de bloques comerciales y armonizar los esfuerzos sobre la base de las experiencias. Eso ya está pasando en algunos casos. Yo sé que en la Alianza de Pacífica ellos están investigando los centros de desarrollo para las pymes que ya existen en cada uno de sus países miembros, y están tratando de aprender de las experiencias de los otros países y para construir un modelo un poco más armonizado entre los países miembros del bloque. Y finalmente, estamos recomendando que los países están desarrollando indicadores claves de rendimiento para medir los procesos, los resultados y el impacto de cada mandato recibido u objetivo estratégico a nivel de grupo de trabajo. Pues estamos tratando de ser un poco realísticos con esta recomendación, en que no estamos pensando exactamente que el método de trabajo a nivel bloque regional va a cambiar de esta rotación, ¿no?, de presidencias por temporales, de mandatos anuales, pero creemos que aún siguiendo con este método de trabajo anual, es posible que los grupos de trabajo pymes puedan fortalecer su monitoreo que se realiza en sus reuniones a través de la introducción de este tipo de indicadores relacionados al desempeño. Pues creo que Perú tiene la palabra ahora para intervenir. Yo tengo algunos ejemplos aquí en la diapositiva sobre algunas buenas prácticas que ya existen en Perú para compartir con otros países de la región y también del mundo, en términos de su programa de formación integrada de ruta exportadora, también su portal de información muy comprensiva que ya tienen sobre, que se llama CISEX, para
apoyar a las pymes para internacionalizarse, pues creo que hay mucha riqueza en la experiencia de Perú, especialmente en esta área, para compartir con otros países en la región. Y si tenemos tiempo todavía para discutir, siempre que yo tengo preguntas para discutir con ustedes, tal vez en las reuniones nacionales vamos a tener un poco más de tiempo para entrar en ese detalle. Pero bueno, he enfocado un poco más a este nivel de integración regional. Y para nosotros ha sido muy interesante para ver que hay esfuerzos, hay grupos específicos en cada uno de los casos, pero también para ver la fase un poco incipiente de ese trabajo y cómo podría ser fortalecido para el futuro. Bien, enseguida damos pase al orador principal de la Dimensión 7, Acceso a Mercados e Internacionalización, al señor Oscar Malca Guaylupo, vicedecano de Negocios Internacionales de la Universidad Pacífico. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto encontrarme en esta reunión porque veo que es una continuidad de la reunión que tuvimos hace 3 semanas con todas las agencias de promoción de la Alianza del Pacífico y la Secretaría de Economía de México. En términos generales, el indicador en el caso de Perú anda muy bien, con excepción de lo que es comercio electrónico, pero a pesar de todo eso sale muy por encima en todos los indicadores, muy por encima del promedio. Sin embargo, eso no es lo que nos preocupa y creo que concuerdo contigo que necesitamos estudios de impacto. Necesitamos estudios que nos ayuden a alcanzar los objetivos que se trazan los países. Por ejemplo, los objetivos que tiene el Perú a través del PENS 2015-2025, el Plan Estratégico para Exportaciones, bien claro, en su primer punto dice la internacionalización de la empresa y la diversificación de los mercados. El Ministerio de Economía y Finanzas, en su plan 2014-2018, a través de la Agenda de Competitividad, uno de sus puntos indica incrementar en un 70% el valor de las exportaciones de bienes por parte de las pymes. Sin embargo, ninguna de estas herramientas, que son útiles, que son muy importantes, son operativas, contribuyen a estos grandes objetivos. Por ejemplo, en el caso de incrementar en un 70% el valor de las exportaciones, se contradice con el resultado alcanzado por las pymes, cuadro 16.9 del informe de Perú, donde en el 2012 exportaba la pyme 1.800 millones y al 2016 1.300 millones, es decir, hemos caído en vez de incrementar. Pero esto es solamente una perla de los puntos y los tipos de estudios. La naturaleza de la internacionalización es multivariada, por lo tanto necesitamos de partida estudios multivariados. Yo tengo una lista ya de trabajos que venimos desarrollando con diferentes colegas en otras universidades dentro de la Alianza del Pacífico, lo que llamamos el Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico, la Universidad Católica en Chile, la Universidad de los Andes en Bogotá, el Tecnológico Monterrey en México y la Universidad del Pacífico en el Perú. ¿Qué venimos trabajando? En primer lugar, el estudio de base que contribuye a los grandes objetivos y a los alineamientos estratégicos de cada país debe empezar por el ABC, estudios de comportamiento de la empresa. Así como existe comportamiento de las personas, también hay comportamiento de las empresas. Y para conocer el comportamiento de las empresas ya no es suficiente, ni siquiera los estudios de regresión múltiple. Necesitamos mezclar estudios econométricos con estudios psicométricos, es decir, que se estudie la forma de pensar de los tomadores de decisiones de las empresas. Esa combinación es lo que llamamos ecuaciones estructurales. Entonces, de aquí en adelante es muy importante trabajar con estudios causales, como por ejemplo los de ecuaciones estructurales. Dentro de estos estudios de comportamiento y en la reunión que tuvimos con la Alianza del Pacífico, ¿qué mostramos? Que es necesario tipificar cuántas empresas del universo de las empresas que se dicen que son exportadoras son continuas, cuántas son esporádicas, cuántas de estas son empresas que exportaron una sola vez y después desaparecieron. Para el caso del Perú, de cada 100 empresas que exportan, 83 son esporádicas, es decir, exportan un año, dejan de exportar 2, vuelven a exportar y eso sencillamente multiplica por 0 todos los esfuerzos de promoción que hayan habido. Ese es un tema muy importante y eso es un trabajo de base que tienen que hacer todos los países. Estudios de comportamiento de las empresas exportadoras. A estas empresas, la más importante, dada la cantidad, en el caso del Perú, estamos trabajando con Colombia algo parecido y salen cifras muy similares. 83 en el Perú y en Colombia salen 86. 83% de empresas esporádicas, la pregunta es, ¿qué necesitas para ser una empresa exportadora continua?
y eso significa estudio de análisis factorial. Es decir, cuáles son los obstáculos más importantes para estas empresas y no preguntárselo a algún directivo, preguntárselo a ellos. En el caso del Perú, hicimos un estudio factorial y cruzamos con estudios multidimensionales, y el primer obstáculo que impide que la empresa exportadora esporádica se vuelva en exportadora continua es la falta de capacidad gerencial. Resumido en algunos componentes. Primero, manejo de idiomas. Segundo, no conocen cómo gestionar la comercialización a nivel internacional. Y tercero, la falta de planeamiento. Y cuarto, no tienen cuadros capacitados para la internacionalización. No confundir internacionalización con procesos operativos aduaneros, que es otro tema que hay que trabajar. Este punto de obstáculos nos lleva a dimensionar si los programas están alineados con las capacidades de las empresas, y eso significa hacer un estudio de capacidad de las empresas. Con el Ministerio de Comercio Exterior de Perú y con ayuda de PROMPERÚ, que estamos trabajando en este tema y estamos preocupados por el impacto de los programas. Hicimos un estudio de 270 empresas exportadoras de agro, después le voy a explicar algunos casos de confecciones, y de 6 capacidades típicas mínimas que debe reunir una empresa para la exportación y tener continuidad. ¿Qué encontramos? De estas 6, 5 salían completamente deficitarias y solamente una, con las justas, alcanzaba la nota probatoria, llegaba al 55%. Y esa única era la capacidad de producción industrial. Obviamente, si no cumplen con los requisitos del producto, no podría ser exportado. Pero el resto de capacidades, como por ejemplo la capacidad de información, de comunicación y promoción, capacidades de comercialización, ingeniería de precios y de estructura interna de exportación, todos salían desaprobados en 273 encuestas en el Perú. En Colombia vamos a empezar a hacerlo. Entonces, estos estudios de capacidades de las pymes son muy importantes para ver si lo que estamos haciendo están alineados con esta necesidad de la empresa. El punto 6, concuerdo completamente, la falta de aprovechamiento de las oportunidades que existen en los acuerdos regionales. Y esto no es un tema nuevo. Desde hace muchísimos años se viene hablando de cómo incentivar el comercio intrarregional. Y siempre hemos hablado, yo recuerdo muchos casos de estudios econométricos que decían muchas cosas, pero al final de cuentas el resultado no era lo que salía en el papel. Cuando comenzamos a implementar estudios psicométricos, sí ya comenzamos a tener resultados. Un estudio importante es lo que se llama estudiar las capacidades EMO, por sus siglas en inglés, Export Market Orientation. Es decir, las empresas están o no están orientadas a los mercados. Y un caso importante, de repente por mi formación, yo soy más teórico, académico, pero el desconocimiento de las teorías justamente nos induce a no tener buenas prácticas. Y una de las teorías por el cual muchos esquemas se han montado en América Latina y en el mundo, que son los esquemas de integración, la primera lección que nos dice, ¿para qué nos integramos? Para crear comercio. Pregunta, ¿sabemos identificar las oportunidades comerciales? Puedo poner como evidencia varios programas de promoción de exportaciones que son muy interesantes por muchos temas de avanzadas, pero con resultados pocos prácticos en donde están las MIPES y las pymes. Las MIPES y las pymes en su gran mayoría están en ventajas comparativas. Pregunta, ¿cómo identificar oportunidades comerciales a partir de las ventajas comparativas? Y cruzar con la capacidad de crear comercio. Hicimos una investigación muy rápida para el caso de confecciones en Perú, porque es un sector que había crecido, después comenzó a caer de una manera espectacular. Varias hipótesis, preguntas al vuelo. Primera hipótesis, no podemos dedicarnos a América Latina como somos muy parecidos, tenemos la oferta exportable. Para mí era una hipótesis, para ello era una conclusión, por lo tanto no hay que mirar a América Latina. Segunda hipótesis, no hay oportunidades comerciales. Los países siempre andamos con problemas, por lo tanto es muy peligroso exportar a América Latina. Pusimos la tercera hipótesis, la que yo puse, falta de capacidad gerencial. Esa salió como la positiva. ¿Qué encontramos? Cruzando la teoría económica, de la integración económica, con las teorías de la internacionalización de la empresa y la distancia cultural, América Latina tiene poca distancia cultural. Y una de las debilidades de la pyme en los obstáculos era que tenían problemas del manejo de idiomas, cosa que no sería un problema en América Latina. Y encontramos dentro de la Alianza del Pacífico, para el caso del Perú, oportunidades de comercio intrarregional en confecciones. Productos que Colombia exporta del mundo con alta capacidad relativa de compra, que Perú exporta al mundo con alta ventaja comparativa revelada, pero sin embargo, Perú no le vendía a Colombia.
En México lo mismo y en Chile lo mismo. Tanto México como Chile y Colombia compran productos que el Perú exporta al mundo, pero Perú no se los vende a ellos. ¿Por qué? Porque no nos vienen a comprar. Porque otro tema está en la definición de empresa exportadora. Por otro lado, comenzamos a medir, bueno, ¿y qué pasa con las que no son pymes? ¿Qué pasa con las que son empresas ya regularmente exportadoras, que son continuas? Hicimos un trabajo de ecuaciones estructurales donde entrevistamos a 120 empresas, de las cuales 95 fueron respuestas válidas. 95 gerentes de empresas que exportaban más de $1 millón, que son usuarios de los programas de promoción de exportaciones. ¿Qué encontramos? Que la política de promoción de exportaciones no tiene impacto en el desempeño exportador de la empresa. De los 3 programas típicos que hay en el mundo, el programa vinculado a lo que es información comercial, lo que es la capacitación, y el tercer programa de movilidad comercial, el único que tenía impacto era el de movilidad comercial. El único. ¿Impacto en dónde? En los recursos y capacidades de la empresa. Edith Penrose, hace muchísimos años en sus estudios, ¿cuáles son los factores que explican el por qué una empresa crece? Ella dijo, en Inglaterra hace muchísimos años, sencillamente son los factores internos. Las variables externas, las políticas de promoción tienen que dedicarse a potenciar esos factores internos, los recursos y capacidades. Y nosotros, ¿qué encontramos? Que solamente la experiencia de la propia empresa, es decir, lo que en econometría le llamamos los retardos o los gaps, es decir, lo que hiciste el año pasado, el anteaño pasado, cómo te retroalimenta a través de experiencia. Eso sí tenía mucho impacto. De acuerdo a los modelitos nos salía 3 estrellitas. Y este es un paper que va a salir publicado dentro de poco en Oxford y ustedes lo vamos a compartir porque la metodología es la misma que ya se viene empleando en otros países. A la misma metodología pueden haber resultados diferentes, pero la metodología es la clave para hacerlas comparables. Por último, no confundir comercio exterior. Utilizamos el título de internacionalización de la empresa, pero todo se enfoca en comercio exterior. Los componentes de internacionalización de la empresa son 3: International Trade, comercio internacional; internacionalización de la empresa, cómo es que la empresa evoluciona; el International Management, la gestión. Ahí donde creo que hay una fuerte debilidad en la capacidad de gestionar las empresas en el ámbito internacional. Por último, creo yo que como observatorio, la Universidad de los Andes en Colombia, Católica de Chile, la Universidad del Pacífico en el Perú y el Tecnológico de Monterrey, estamos a su disposición. Ya venimos trabajando con los CEAP, con los centros empresariales. Algunas actividades venimos haciendo con el Estado. La capacidad de investigación, como siempre la indican ustedes, creo que está en las universidades. Y las universidades se han dado cuenta que no es necesario investigar para journal de primer cuartil. Necesitamos investigar para la necesidad de nuestro país, es decir, mucha investigación aplicada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Oscar. ¿Hay tiempo para algunas preguntas? ¿Alguna pregunta de los participantes? Bueno, muchas gracias. Yo me tomé menos de los 5 minutos, entonces ahorita aprovecho. Y es más que pregunta una comercial y el ejemplo de cómo estamos trabajando. Como decimos en mi pueblo, los amores se esfuman, pero los hechos perduran. ¿A qué me refiero? La cooperación internacional es muy importante. Este estudio, que está ampliado a 3, Argentina, Uruguay y Ecuador, nació del grupo de la Alianza del Pacífico, 2016, en donde empezamos a trabajar con proyectos, precisamente pasar del amor a pasar a hechos concretos. Y simplemente voy a hacer un rápido recuento en 2 minutos. Tenemos un proyecto de simplificación de trámites que ya está avanzado y que casa perfectamente con la dimensión 1 y 2, para que vean que estamos trabajando en el proceso en donde se ha hecho mejoras regulatorias dentro de nuestros propios países y hemos hecho aparte simplificación de trámites para dentro de la región de la Alianza del Pacífico. Como ustedes saben que ya tenemos un proyecto de cooperación mucho más amplio y la idea es tener en un futuro una zona de libre comercio, que ese es el objetivo final. Estamos trabajando con piedras para precisamente en el camino llegar a la meta final. Tenemos otro proyecto que casa con la dimensión 3 y 5, Fondo de Capital Emprendedor. Fondo de Capital Emprendedor es
En pocas palabras, un fondo de innovación que tiene un tamaño objetivo de 120 millones de dólares, con tickets de inversión entre 500,000 y 5 millones de dólares que podemos dar a las empresas que participen por medio de un proceso, que son empresas que estén en etapa de early stage y early growth, centradas en innovación, con alto potencial de crecimiento, buenas prácticas de gobierno corporativo y que cuenten con un plan de expansión a los países 4 que conformamos la Alianza del Pacífico. Actualmente ya tenemos 8 empresas de los 4 países que han sido beneficiarias de este fondo. Ese es un hecho concreto. Precisamente, lo habíamos hablado, una de las debilidades es el acceso al financiamiento y sobre todo en materia de innovación. Nosotros como gobierno hemos puesto dinero para ese fondo. Otro ejemplo es con respecto a la dimensión 4 y 6, articulación de centros de desarrollo empresarial. Este es algo que incluso ya está terminado, también con el apoyo de el CELA, ya está el estudio final, en donde se identificaron de los 4 países, y CAF, perdón, porque luego se me olvida, en esta parte tenemos identificado a algunos centros de sectores en común, como decía el compañero, en la parte de cuáles son las ventajas de cada uno de nosotros, para que entre ellos se articulen y empiecen el proceso no solamente de exportación, sino de transferencia de tecnología, know-how, etcétera, etcétera. Tenemos otra dimensión que también estamos trabajando, que es en la dimensión 7 en concreto, un proyecto que se llama Exporta Fácil. Nos acaban de decir que uno de los problemas para la pyme precisamente es las pequeñas cantidades que exportan entre ellos hacia el exterior. Les sale más caro el proceso de exportación que la producción. ¿Por qué? Por las pequeñas cantidades que ellos producen. Una de las grandes vías es que exporten a través de los servicios postales, en donde no entra el agente aduanal, no van a pagar los impuestos, simplemente lo que es el envío, y ese proceso les facilita y les anima a ir exportando. Pues ese es uno de los proyectos base, líderes que tenemos también en la Alianza del Pacífico. Y otro, ya con este termino, para hacer énfasis en la dimensión 4, que hablábamos de los servicios y la información. En este caso, estamos en el proceso de terminar el Observatorio Regional de la Alianza del Pacífico, donde está, ya está, pero estamos en proceso de hacerlo muy amigable, toda la información, todo lo que usted quiere saber en materia de ¿qué? De programas, de apoyos y todo lo que acabamos de ver para las pymes, obviamente con información de los 4 países. Perdón por el comercial, pero creo que era importante hacer ver que no nada más es un estudio y que ahí quede como estudio y ya llegamos a nuestras casas y lo guardamos, no, sino que está haciendo historia y estamos poniéndolo en práctica desde antes de que terminara el estudio. Obviamente nos va a servir para reforzar, para ver las debilidades, las áreas de oportunidad, pero que sí se está trabajando en ello y que por lo menos los países de la Alianza del Pacífico estamos muy comprometidos en ese proceso. Muchas gracias. Bueno, terminamos este bloque, creo con una reflexión final por los resultados presentados por Ana, ¿no? Y por el análisis por el señor Oscar, que vemos que estamos avanzando bastante en esta dimensión, en planeamiento, en programas, se están implementando muchos otros, pero creo que la tercera parte del análisis en el tema de monitoreo y evaluación sí nos falta, ¿no? Hablaron de evaluación de impacto, las evaluaciones de impacto cuestan mucho, pero son necesarios para todas las políticas porque se está invirtiendo recursos públicos y nosotros como funcionarios públicos tenemos que cuidar esos recursos, es recursos de todos los ciudadanos dentro de cada país, ¿no? Esa es la reflexión y ahí tenemos mucho que trabajar.
Ahora sí. Muchas gracias por su excelente participación. Como parte final del evento y antes de clausurarlo, recibiremos las palabras de los representantes de los organismos participantes del IPAL. Así, invitamos al señor José Antonio Ardavín, jefe de la División para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Globales de la OCDE, o a quien esté en su representación. Muchas gracias. En nombre de José Antonio Ardavín, quien tuvo que irse porque su vuelo salía, sale pronto, pues simplemente para agradecer a todos los participantes y a todos los representantes de los países por los esfuerzos y por proporcionarnos la información para este estudio que, como se ha señalado muchas veces, se ha aplicado en muchas regiones del mundo. Y pues la verdad que estamos muy contentos de hacerlo por primera vez en América Latina, una región que es tan importante para la OCDE, una región en donde hay tantos proyectos y tantas actividades, una región en donde la OCDE tiene 3 países miembros también. Y pues simplemente agradecerles en nombre de todo el equipo. Y pues reiterar que esperamos que esto sea un proceso continuo de mejora y que en algunos años, 2 o 3 años, poder realizar otro estudio para saber la evolución de las políticas públicas, que es uno de los objetivos principales de la herramienta. Muchas gracias. Por favor, un voto de aplausos para la OCDE. Invitamos al señor Juan Carlos Elorza, director de Análisis y Evaluación Técnica del Sector Privado de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Bien, yo quisiera dar mis palabras de clausura para haciéndoles caer en cuenta de una cosa y trayendo a colación un asunto que para mí ha sido sorprendente y muy gratificante en este evento. Ha sido una jornada muy ardua, con un elevadísimo compromiso por parte de todos los que participaron. Y en serio que es la primera vez que veo a un grupo de países y de instituciones públicas de los países que han trabajado durísimo a lo largo de todo este tiempo con este tema, ¿sí? A quienes nosotros, los que auspiciamos el proceso, debemos agradecer y siguen agradeciéndonos a nosotros. Entonces, es un tema que para mí me gratifica mucho, porque en realidad el trabajo ha sido de ustedes, ¿no? Y el trabajo no solamente ha sido de ustedes, sino que además seguirá siendo de ustedes. Y eso es muy poco usual en la región, tengo que decirlo. Yo tengo bastante tiempo trabajando en la región en varios niveles. Reiterar, como también mencionó Jorge, lo que mencionó al inicio la viceministra, de la importancia de entender el índice como un instrumento que acompañe el seguimiento de nuestras políticas, ¿sí? Que es una medición, es una fotografía de lo que estamos haciendo, es un repensarnos, es un analizarnos a nosotros mismos de cómo estamos haciendo las cosas, siempre con la mira no de compararnos con los demás, sino de cómo mejoramos cada uno de nosotros. Y eso requerirá un esfuerzo adicional o esfuerzos adicionales a futuro de replicar el ejercicio para ver cómo hemos avanzado en materia de las políticas, sin perder de vista un aspecto fundamental que a veces pasa con los demás índices, y esto ustedes que están en el sector público en los 2 países, a veces caemos en ese problema que se nos vuelve un fetiche el indicador más que la política, ¿sí? Queremos mejorar en el doing business y no mejorar en el ambiente de negocios, ¿sí? En sí mismo. Entonces, tratar de no caer en esa trampa, porque como decía Iván hace un momento, el fondo de esto son los clientes finales, son las pymes, y es ahí donde nos tenemos que concentrar. Entonces, bueno, quisiera intercambiar los agradecimientos y más bien darle las gracias a todos ustedes
por el excelente trabajo y el maravilloso compromiso que han mostrado a lo largo de todos estos meses. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, invitamos a la señora Silvia Hernández, analista de la Dirección para la Integración y Cooperación de CELA. Ahora sí. Bueno, gracias. En nombre del secretario permanente del CELA, embajador Javier Pablo Initz, pues deseo expresar el compromiso de la Secretaría Permanente por continuar trabajando con todos ustedes en facilitar pues asistencia técnica en los temas que a partir del día de hoy se desprenden por esta fabulosa herramienta de trabajo de la que hemos trabajado durante estos últimos años. Reafirmar la relevancia de este trabajo realizado es importante. Tenemos ante nosotros un producto, una herramienta de utilidad especialmente diseñada para un mejor tratamiento de las políticas públicas para las pymes en América Latina. Y en ese particular yo deseo también sumarme a la salutación o a la especial reconocimiento que ya Juan Carlos Elorza hacía. Yo creo que más allá de agradecernos a nosotros el trabajo hecho, es reconocer específicamente al equipo de trabajo y a las coordinaciones técnicas del IPAL en el Ministerio de la Producción y Trabajo de la Argentina, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile, a la Subsecretaría de Desarrollo de MIPYMES del Ministerio de Industria y Productividad del Ecuador, al INADEM, el Instituto Nacional del Emprendedor, al Ministerio de la Producción, al MINCETUR del Perú, a la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas, el DINAPYME del Uruguay, por el trabajo realizado, por el compromiso que asumieron por procurar cambios necesarios en los ámbitos nacionales. Muchas gracias y el reconocimiento es para ustedes en todo caso. Muchas gracias. Para clausurar el evento, invitamos al excelentísimo viceministro de MIPE e Industria del Ministerio de la Producción de la República del Perú, el señor Óscar Miguel Graham Yamauchi. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores, asistentes a este evento. Para mí realmente es un gran honor clausurar el primer día de la presentación de los resultados del Índice de Políticas Públicas para las MIPYME en América Latina y el Caribe, implementado tanto en los países de la Alianza del Pacífico como en Argentina, Ecuador y Uruguay. Este evento, en el que se han presentado los resultados de las 7 dimensiones de este índice, los mismos que nos van a permitir facilitar el proceso de análisis y toma de decisiones en favor de las pymes en un marco comparativo internacional. Las dimensiones que han sido presentadas y comentadas el día de hoy, referidas a marco institucional, entorno operativo y simplificación de procedimientos, acceso al financiamiento, servicios de desarrollo empresarial, innovación y tecnología, transformación productiva y acceso al mercado e internacionalización. Estos lineamientos nos dan el camino a seguir en las dimensiones presentadas. Nosotros, como Ministerio de la Producción, pondremos especial interés en revisar la Estrategia Nacional de Formalización dentro de la Dimensión 1, en implementar una estrategia de educación financiera en la Dimensión 3, fortalecer el apoyo a las pymes para el aprovechamiento de oportunidades de compras estatales contemplada en la Dimensión 4, reforzar iniciativas de conglomerados correspondiente a la Dimensión 6, incorporar y fortalecer programas de comercio electrónico incorporado dentro de la Dimensión 7, entre otros. Estas dimensiones y sus respectivos lineamientos coadyuvan a que se tienen que articular esfuerzos para impulsar el sector de las MIPYME, que cumple un rol muy importante a nivel de todos los países de la región. Por mencionar, solo en el Perú las MIPYMES representan alrededor del 96% del total del tejido empresarial y tienen una participación muy importante en todos los sectores. Por otro lado, este índice nos va a permitir tener un panorama más claro respecto a las medidas sectoriales, intersectoriales e internacionales, como por ejemplo el Grupo de Trabajo de Pymes dentro del marco de la Alianza del Pacífico, así como a impulsar
por las entidades públicas otras acciones en favor de las pymes. Para nosotros el índice tiene algunos impactos esperados muy particulares. Y para nosotros, por ejemplo, es importante contar con una herramienta de consulta que sirva para mejorar las capacidades de los servidores públicos para la formulación de políticas a favor de las MIPYME, fortalecer los programas de apoyo al sistema empresarial, mejorar los instrumentos financieros dirigidos a las pymes, fomentar la interrelación entre el sector público y el sector privado, ampliar las oportunidades de inserción de las MIPYMES en las cadenas globales de valor y medir el desempeño de las entidades públicas respecto al impacto de la implementación de sus programas, planes de servicio, instrumentos y otros en favor de las MIPYMES. Finalmente, quiero agradecer de manera muy especial a los representantes de la OECD, del CELA y de la CAF, quienes nos han acompañado a lo largo del día en las sesiones de trabajo y a lo largo del proceso de desarrollo de este índice desde sus inicios. Agradezco a su vez a los participantes internacionales y nacionales que han venido especialmente a ser parte de esta presentación. Tenemos el compromiso como país de continuar con el trabajo conjunto a fin de recoger y en la medida de lo factible implementar las recomendaciones establecidas en el índice. Muchas gracias. Damas y caballeros, con las palabras del viceministro Graham se da por concluida la sesión.